Los semilleros de investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, desarrollan el Diplomado en Lecturas de Habitabilidad, cuyo objetivo es la formulación de metodologías e instrumentos de lectura urbana y arquitectónica que faciliten la elaboración de diagnósticos más cercanos y reales a las dinámicas de la urbe contemporánea. Para esta versión se ha escogido el corregimiento de Santa Cruz del Islote en el departamento de Bolívar como campo de estudio, dada la particularidad de sus condiciones urbanas, arquitectónicas, sociales y culturales. El Diplomado en Lecturas de Habitabilidad es un ejercicio que busca integrar sistemáticamente los marcos teóricos, metodológicos e instrumentales que cada semillero desarrolla de manera individual, planteando reflexiones alrededor de la pregunta por la habitabilidad de un entorno en específico, para este caso, Santa Cruz del Islote. Funciona en 3 etapas. En la primera se imparte todo el contenido teórico a través de conferencias lideradas por los coordinadores de cada semillero. En la segunda etapa involucra la visita al lugar, el viaje propiamente dicho, en donde se recoge toda la información de campo y se desarrollan los ejercicios de investigación. Y la tercera etapa, que involucra la construcción de los productos de investigación, la definición de los hallazgos y las conclusiones a la experiencia. Temáticamente, contamos con un semillero en urbanismo que, tal como lo definen sus coordinadores, funciona y se integra al diplomado de la siguiente manera. El semillero de investigación en urbanismo, denominado GRINUR, es el semillero de la Facultad de Arquitectura, conformado por estudiantes y docentes del área de urbanismo. Nos movemos en 3 asuntos fundamentales. Uno, desde el pensamiento. Ahí estamos en contacto con teorías, con bibliografía, con reflexiones en torno a temas urbanos y de ciudad. Un segundo momento en el que nos desenvolvemos es desde la praxis. Ahí está el fuerte del semillero en torno a poder estar por fuera del aula y en contacto con los espacios de la ciudad, tanto en un contexto local como es la ciudad de Medellín, como en contextos de nuestros municipios cercanos, de nuestras subregiones y en municipios o ciudades intermedias en las que hemos tenido la posibilidad de realizar trabajos de campo y recorridos urbanos. ¿Cuál es la finalidad del semillero? El tercer escenario es poder dotar o poder generar destrezas, tanto en estudiantes como en docentes, para poder promover o aportar metodologías de análisis y reflexiones de los espacios urbanos y de los intereses que desde el urbano y la ciudad nos pueden aportar a nivel investigativo. Bueno, el semillero tiene una participación bastante significativa en este diplomado, en tanto los asuntos urbanos están en primer renglón de importancia también dentro de esa estructura urbana tan particular que es Santa Cruz del Islote. Pretendemos que se haga un estudio por capas, unos aspectos que consideramos necesarios de comprensión, por un lado los aspectos morfológicos, por otro lado los aspectos funcionales, la comprensión de qué es lo público en ese entorno tan particular y también cómo la gente lee, entiende y siente su espacio. Vamos a estar entonces analizando desde la morfología algunos aspectos de la trama física, de los elementos físicos que constituyen arquitectónica y espacialmente el islote. En términos del espacio público vamos a estar analizando cómo es la comprensión de lo público y cómo es la construcción de lo público para estas personas. En términos de lo funcional, cuáles son sus relaciones de dependencia, sus relaciones económicas y cómo eso también de alguna manera genera espacialidad. Y en términos del paisaje urbano, cómo entienden el espacio, cuáles son sus hitos, los lugares de referencia, los lugares que entienden como importantes. El ejercicio del diplomado en el islote pone muchos retos para el área de lo urbano. El primer reto que pone es con respecto a la instrumentación. Si bien dentro del plan de estudios manejamos ciertas herramientas y ciertos manejos cartográficos acostumbrados para leer contextos urbanos que no son habituales y cercanos, el islote nos pone un reto diferente y lo vamos a utilizar como parte del ejercicio, y es cuáles son esos instrumentos que no son viables y que son pertinentes para un contexto tan particular como es el islote. Entonces, lo que proponemos es un instrumento en el cual los estudiantes
por grupos tengan la posibilidad de generar la cartografía que ellos consideren propicia para leer el espacio público, para leer la morfología, para leer el paisaje y para leer los aspectos funcionales. Ahí ellos tendrían que proponer los temas escalares, cuáles son esas diferencias escalares entre las cartografías, las matrices de análisis y generar espacios en los cuales a través de fotografías o restitución cartográfica puedan ubicar la lectura que se realice en el sitio. Se integra a través de 4 ejercicios: un ejercicio sobre la morfología, un ejercicio sobre el espacio público, un ejercicio sobre lo funcional y un ejercicio sobre el paisaje. En términos de lo morfológico nos interesa analizar 2 categorías fundamentales: la morfogénesis y la morfología como se ha entendido en términos tradicionales. El asunto de la morfogénesis nos parece particularmente interesante, por un lado por novedoso, no hace parte tradicionalmente de los estudios urbanísticos, y por otro lado porque nos puede dar enormes pistas sobre cómo fue el proceso de configuración del lugar. La pregunta fundamental en términos de morfología entonces es cómo se crea, forma y transforma el espacio del urbano. Nos interesa mirar cuáles son entonces los elementos fundamentales de estructuración, cómo a partir de esos elementos fundamentales de estructuración se genera la trama, se genera el tejido, cómo ellos no dependen de unas decisiones conscientes desde una disciplina, sino conscientes desde el hacer y desde el vivir de las personas que habitan en la isla. En términos de la morfología tradicional haremos un recorrido por las categorías tradicionales de tejido, de trama, los procesos de estructuración, los procesos de construcción, las formas de crecimiento del urbano, y miraremos también los aspectos de alguna manera más asociados a los componentes edilicios, cuáles son esos fenómenos de extensión y densificación que han ido configurando poco a poco la forma de la isla. En términos del espacio público también partimos de una pregunta que es bastante problematizadora: ¿cómo se construye lo público? Entendemos que lo público es ante todo una construcción cultural, y en ese sentido esta comunidad, que tiene unos modos de vida particulares, propone también unos modos de construcción de lo público distintos, unas maneras de entender que de pronto no están mediadas por las tipologías tradicionales de calle, de plaza, de parque, sino que en esa misma construcción del espacio han logrado generar unas nuevas categorías o unas nuevas maneras de interpretar qué es lo público. Posiblemente encontremos entonces unos niveles de semipublicidad o semiprivaticidad que sean distintos a los que tenemos en una ciudad como Medellín. A modo de hipótesis, queremos contrastar un poco lo que habitualmente tenemos en el salón de clase, lo que son nuestros contextos de ciudades intermedias y de ciudades complejas frente a territorios que nos hablan de otra manera de construir la ciudad, que es un poco muy dirigido a lo informal. ¿Sí? Poder entender esa lectura, poder generar los instrumentos, poder conversar con las comunidades, poder interactuar con esa manera de construir el espacio a través de esas condiciones propias, sociales, culturales que se manifiestan en lo espacial. Queremos una producción cartográfica, queremos una síntesis de lecturas a través de matrices, y queremos tener una experiencia a través de semillero con contextos muy distintos a los que estamos acostumbrados en la ciudad. Esperamos tener una lectura pormenorizada de las condiciones espaciales, las condiciones sociales y las condiciones urbanísticas, por llamarlas de alguna manera. Nos interesa entonces en particular hacer esa verificación si los instrumentos y las categorías conceptuales de la urbanística tradicional sí operan. Particularmente en los asuntos de lo público y en los asuntos de lo morfológico es importante esta lectura. Este entorno es un entorno que podríamos decir es primitivo, en el mejor sentido de la palabra, y eso nos da una enorme oportunidad de mirar si este lugar, que no ha sido mediado por la disciplina, al cual no se le han aplicado los instrumentos disciplinares ni de ordenamiento, tiene unas enseñanzas lo suficientemente potentes para explicarnos cómo es la génesis del espacio. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.